Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por venir a mi canal de YouTube. Espero que todos estén muy bien. Y espero también que podáis ver este vídeo, que es el tercero que estoy grabando en este nuevo año 2016. Hoy es domingo 7 de febrero y pues voy a continuar con los libros de las Crónicas de Narnia. Este sería el cuarto en orden cronológico, el segundo en orden de publicación, El Príncipe Caspian, de esta heptalogía, que son 7 libros escritos por C.S. Lewis. Bueno, como he estado haciendo en los vídeos anteriores sobre Narnia, sobre los libros de Narnia, voy a aplicar la misma forma. Voy a hacer 2 vídeos. Este es el primero, el segundo ya lo haré para la próxima semana. Voy a hablar primero, pues en este vídeo, hacer un pequeño resumen de lo que trata, de lo que nos cuenta C.S. Lewis aquí, estas historias, pero va a ser un poco diferente que los otros vídeos anteriores, ya que no voy a contar la historia de principio a fin, sino más bien me voy a detener en algunos puntos importantes y dar algunas explicaciones, como por ejemplo cómo funciona el tiempo en Narnia o acerca de los submarinos. Y bueno, eso sería. Y el segundo vídeo, que sería pues las Crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian, vídeo 2. Este sería las Crónicas de Narnia, el Príncipe Caspian, vídeo 1. En el vídeo 2, pues que es más cercano a esto que he llamado Proyecto Narnia, voy a coger de este libro algunos puntos en donde yo, a menos al leer, puedo ver esta relación o esta que tiene con el cristianismo, ¿no? Porque las historias de Narnia son alegorías cristianas. Así que precisamente fue esa en parte la razón principal por la cual yo me animé a leer los libros de C.S. Lewis, incluyendo las Crónicas de Narnia, por supuesto. Y bueno, eso simplemente para decir. Antes de empezar voy a decir entonces algo sobre una noticia sobre las películas de las Crónicas de Narnia. Habían 3 películas a partir del 2005. La última de ellas fue La Travesía del Viajero del Alba. Estaban siguiendo el orden de publicación de los libros y bueno, decían que iba a haber pues esta película, pero después parecía que ya no. Después dijeron que sí, que había terminado de escribir el guión. Era el mismo que había escrito el guión para la película La Vida de Pi, que también es una obra de una novela llamada La Vida de Pi, escrita por Yann Martel. Y bueno, igual parecía que sí iba a haber, pero después dijeron que era una noticia falsa. Y después, bueno, ahora nuevamente parece que están diciendo que las Crónicas de Narnia, la Silla de Plata, se estrenaría para el 2018. O sea, faltarían 2 años. Entonces, en la descripción del vídeo, de todas formas, voy a dejaros un enlace para los que quieren más información acerca de esto. De pasada, pues para decir mi propio comentario, pues a mí sí me gustaría mucho que existiera que pudieran hacer, ¿no?, esta película y pudieran adaptar de este libro, La Silla de Plata, y no solo de La Silla de Plata, sino de los demás libros también. Bueno, entonces vamos a ir entrando un poco en contexto en esto. Recordemos que los 4 hermanos, los 4 Pevensie, Peter, Susan, Edmund y Lucy, entraron por un armario que estaba en la casa de un profesor llamado Profesor Kirke, que vivía en esa casa, en una casa muy grande. Y por ese armario los niños entraron a un lugar llamado Narnia, que era otro mundo. No es un lugar en este mundo, sino es otro mundo, otra naturaleza, otro universo, por así decirlo. Y en ese mundo se convirtieron en reyes y reinas de Narnia, conocieron a Aslan, derrotaron a la Bruja Blanca con la ayuda de Aslan, y bueno, y reinaron ahí. Pasaron muchos años hasta que pues se volvieron adultos. Y el último capítulo del libro El león y la bruja del armario, que se llama la cacería de ciervo blanco, el capítulo 17, habla acerca de cómo estos niños, estando persiguiendo pues al ciervo blanco, que se decía que si capturabas al ciervo blanco esto te podía conceder cualquier tipo de deseo, cualquier cosa que quisieras. Ellos llegaron con sus caballos a un lugar en donde estos ya no podían entrar, y entonces bajaron y caminaron. Este lugar era conocido como el Erial del Farol, ¿no?, el páramo del Farol, donde entró Lucy después por el armario. Después de caminar unos pasos se encontró con el fauno Tumnus, y después ellos de caminar pues un poco más, pues salieron por el armario, pero ya no como reyes y reinas de Narnia, sino como Peter, Susan, Edmund y Lucy siendo niños. Eso nos da una idea, es algo muy importante, porque aquí podemos ver, a menos decir que el tiempo no funciona de la misma forma.
en Narnia el tiempo el funcionamiento del tiempo es distinto que aquí. Mientras que en Narnia estos niños habían pues pasado muchos años, aquí no había pasado ni siquiera un minuto. Y precisamente por eso nadie se da cuenta de su ausencia. Nadie, por lo tanto, tiene ninguna sospecha o algo parecido. Entonces, ellos no le cuentan a nadie, excepto al profesor de ese lugar, de esa casa, es el profesor Kirke. Y bueno, porque él también de pasar, cuando fue niño, también había tenido una aventura en Narnia con su amiga llamada Polly, y también habían conocido a Aslan, ¿no? Y demás cosas que se puede leer mejor en el libro El sobrino del mago, que es el primero en orden cronológico. Y otra cosa también que he escuchado siempre es que la gente se pregunta ¿quién es este señor? Algunos dicen que este señor era Aslan, que el profesor Kirke era Aslan. Otros dicen que era Papá Noel, ¿no? Con el Papá Noel pues también hubo un Papá Noel en Narnia y llegó y repartió regalos a todos, y bueno, a todos excepto a Edmund, porque Edmund estaba en ese momento con la bruja blanca. Entonces decían eso, ¿no? Escuché también, por ejemplo, una vez leí un comentario que decía que el profesor Kirke se había robado el armario, se le había robado a Aslan, y él no había entrado, y Aslan fue el primero que entró por el armario a Narnia, y después que Aslan le dio a los niños 2 anillos para que puedan llegar a Narnia cuando quisieran. Pues una cosa bastante, un poco pues rara, pero al mismo tiempo divertida. Y otra cosa también que había escuchado es que la señora Macready, la ama de llaves del profesor Kirke, ella era Jadis, la bruja blanca. Cosas sí que pues tal vez no sean muy exactas, y creo que, como dije, se puede entender mejor esto en el libro El sobrino del mago, pero igual aún así resultan muy divertidas. Bueno, entonces ha pasado un año desde que ellos salieron por el armario, y ya era el momento de llegar al colegio, de regresar al colegio nuevamente. Pues están en una estación ferrocarril esperando que llegue el tren que iba a llevar a las niñas a la escuela, y media hora después llegaría otro tren para que los niños regresen a la escuela. Ellos se sentían un poco extraños, sentían muchas cosas sobre esto del periodo escolar. Entonces después estaban solos, no había nadie más, estaban sentados en un banco esperando el tren, y de pronto empezaron a sentir cosas. Me parece que se había desatado una magia parecida a lo que sucedió en el primer libro, cuando en la casa del profesor Kirke ellos estaban caminando de un lugar a otro. Parecía que la señora Macready les estaba tratando de atrapar, o que se habían vuelto locos, pues al final esa magia los guió hasta la habitación donde estaba el armario y los hizo entrar ahí, pues, y aparecer en el armario. Esto también pasó aquí, en este momento, y al final pues todos se dieron cuenta, se agarraron de las manos, y toda esa imagen pues desapareció, colapsó. Ellos estaban en otro lugar, era como un bosque, algo frondoso, había muchos árboles y ramas que les hacía pues muy difícil caminar. Al final salieron de ese lugar y pues encontraron una playa. Ellos estaban como en una especie de isla. Empezaron a caminar después de bañarse en la playa, hacía mucho calor, y llegaron pues al final encontraron un arroyo para poder beber agua potable, porque tenían mucha sed y también tenían mucha hambre, y no tenían más que 2 sándwiches de Peter, creo, y de Edmund, ¿no? Y lo compartieron, lo dividieron entre los 4. Al final llegaron a un lugar donde había una especie de manzano, unos árboles, y comieron manzanas, y había una pared de piedra, creo, y ellos no se habían dado cuenta. Ese lugar donde estaban era aquel parabel, el lugar donde ellos habían sido coronados reyes y reinas de Narnia hace muchísimos años, pero ellos todavía no se habían dado cuenta. Todavía parece como que en su mente de ellos solo había pasado un año desde la última vez que estuvieron ahí, pero el año transcurrió en este mundo, es decir, aquí en Inglaterra, no en Narnia. En Narnia el tiempo es diferente, y entonces es aquí donde quiero explicar esto. Es cierto, claro, que el tiempo funciona diferente, pero esto no tiene una equivalencia constante, no es algo uniforme, por así decirlo, como lo sería
si comparamos este mundo, o cómo funciona el tiempo en este mundo, a cómo funciona el tiempo en la habitación del tiempo de Goku, que está en el templo sagrado de Kamisama, ¿no? Mientras acá pasa un día, allá pasa un año. Si acá pasan 2 días, allá transcurren 2 años. Si acá pasa solo mediodía, 12 horas, allá pasaría 6 meses. Esa equivalencia, esos valores siempre se mantienen. Pero en Narnia, es decir, comparando este mundo con el tiempo en este mundo, con el tiempo en Narnia, no sucede lo mismo. Es algo más que puede variar. Por lo tanto, la explicación, creo que C.S. Lewis nos da una explicación bastante buena a esto en su libro Mero Cristianismo. Claro, hablando obviamente en otro contexto, pero voy a sacarlo del contexto y voy a utilizar esa idea, esa imagen o ilustración para poder explicaros mejor esto del tiempo. En el libro cuarto de Mero Cristianismo, el punto número 3, que es titulado El tiempo y más allá del tiempo, C.S. Lewis pone esta imagen. Lo voy a explicar con mis propias palabras. Imaginemos, por ejemplo, que yo estoy escribiendo una novela, ¿no? María dejó de hacer sus quehaceres. A continuación, escuchó un golpe en la puerta. Esto aquí, es decir, el tiempo en el que vive María es un tiempo imaginario, creado por mí. Y María se mueve, y todos los actos que realiza y todos los acontecimientos que suceden en la historia de María, pues son actos o cosas que se suceden una tras otra. Pero en mi mundo, mi tiempo no funciona de la misma forma. Yo, entre escribir la primera frase y la segunda frase de esa línea, pude haber hecho muchas cosas. Pude haberme puesto a pensar por 2 o 3 horas en María, o pude haber salido a dar un paseo mientras pensaba en la historia. Pero ese tiempo no aparece para nada en la historia de María, porque es algo diferente. Por ejemplo, yo hace unos meses estaba escribiendo una historia de un hombre que tuvo un sueño en el que había recibido la visita de un viejo amigo, y entró, se sentó y empezaron a conversar. En un momento empezaron a discutir o a iniciar una especie de debate, hablando sobre muchísimas cosas interesantes. Y después pues este hombre se despertó y se dio cuenta de que todavía hacía un sueño. Pero las ideas, el contenido de la conversación todavía estaban frescos en su mente, por así decirlo. Y él cogió un cuaderno y se puso a escribir todo lo que recordaba. Yo no terminé de escribir eso, solo escribí algunas páginas. Y ya pasaron varios meses, y después podría volver a coger esa historia y terminarla. Los acontecimientos que se van siguiendo ahí suceden en ese tiempo, pero eso no necesariamente dice que en el tiempo en el que yo vivo funcione de la misma forma. Creo que eso sería, pues, para poder arrojar un poco de claridad sobre este tema del tiempo, ¿no? Y eso sería así. En Narnia habían pasado muchísimos años. No había pasado un año como había transcurrido en este tiempo, en este mundo. Era algo totalmente diferente. Y por lo mismo que habían pasado muchos años, era que había muchas cosas, que habían surgido bosques, islas, y todo pues estaba diferente. En un año quizá no podría haber ese cambio, pero en muchísimos años sí. Entonces al final se dieron cuenta, y de un momento después se dieron cuenta pues también que había un bote con 2 hombres que estaban armados y tenían como una cosa que se movía y que querían arrojar al mar. En ella tenían a un enano rojo llamado Trumpkin, que querían ahogar. Entonces ellos fueron a rescatarlo, pues al final lo sacaron, y este enano no sabía quiénes eran estos chicos. Peter, Susan, Edmund y Lucy no tenía idea y no pensaba que en realidad se trataran de los reyes y reinas de Narnia. Entonces, pues lo que sucedió al final fue que este enano le contó lo que estaba sucediendo en Narnia, y era que pues había un rey llamado Miraz que tenía un sobrino que se llamaba Caspian. A Caspian le correspondía por derecho el trono, él debía ser rey de Narnia. Pero Miraz era un hombre muy malo, un tirano, y claro, él prefería que Caspian sea rey en lugar que lo sea pues un desconocido. Pero mejor
Más que esto, hubiera preferido que sea un propio hijo de él el que sea rey. Él no tenía hijos con su esposa, pero después sí. Y lo que había pasado, pues es, bueno, él tenía una aya, como una niñera, que le había contado muchas historias en Narnia, y él siempre esto le gustaba. Al final Miraz se dio cuenta y lo votó a la niñera, y contrató a un tutor llamado Doctor Cornelius, que era una especie de cruce de enano con un ser humano, ¿no? Con una persona. Y él le enseñaba muchas cosas. Caspian siempre quería que le hable sobre las historias de Narnia, sobre los relatos antiguos, pero él tenía prohibido esto. Al final le llegó una noche, donde en la parte alta de una torre, de la torre del castillo, y le empezó a contar sobre, pues le dijo que era real todo lo que le había contado su aya, y acerca de que había un león llamado Aslan, y que habían pues reyes y reinas de Narnia, Peter, Susan. Susan tenía un cuerno, ¿no? Porque el Papá Noel, como os dije, pues había dado regalos a todos, y a Susan le había regalado, entre otras cosas, un cuerno. ¿Y este cuerno para qué servía? Este cuerno era para poder llamar cuando uno estaba en una situación de peligro, por tocar el cuerno, y por una especie de magia poderosa, pues recibías ayuda. Es decir, algunos decían que podía invocar incluso al mismísimo Aslan. Y esto era lo que había pasado después, porque al final Caspian tuvo que huir de ese lugar, del castillo de Miraz, porque Miraz lo quería asesinar, porque finalmente había tenido un hijo, y él no quería que Caspian sea rey. Y por si fuera poco, Miraz había asesinado al padre de Caspian, es decir, a Caspian noveno. Y bueno, después él se enteró, ¿no? Y porque el doctor Cornelius fue el que le dijo. Al final huyó con su caballo batallador, y pues en el bosque, en la espesura, no sé, se chocó con un tronco, creo, y pues se quedó ahí. Buscatrufas, que era como un tejón, era un tejón, con otro enano llamado, con Trumpkin, creo, y con Nicabrit, que era un enano negro malvado. Al final lo terminan matando, pero lo llevaron al lugar donde ellos vivían, y Nicabrit quería matarlo, pero al final no lo mataron. Y al final, pues, Trumpkin fue a ver, pero lo capturaron, y pues es como se encontró después con Peter, Susan, Edmund y Lucy. Trumpkin no creía en Aslan, a los otros también le era un poco difícil creer en Aslan, a excepción de Lucy. Lucy incluso vio a Aslan 2 veces, y la segunda vez pudo conversar con él, pero nadie más lo veía. Aslan estaba presente ahí, estaba parado, pero solo Lucy lo podía ver. Al final igual decidieron hacerle caso a Lucy, y a regañadientes pues Susan, ¿no? Y también el enano, aunque no tanto. Y pues cada vez que iban caminando más y caminando más, pues lo empezaban a ver los otros. Edmund empezó a verlo después Peter también veía a Aslan, y y después Susan y el enano. Esto es algo un poco raro, pero al final lo que pasó es que este enano negro llamado Nicabrit tiene 2 amigos, algo parecido a amigos, que son pues seres malignos. Uno es un hombre lobo, y la otra es una anciana, una viejecilla así media macabra, malévola, que es como una especie de hechicera. Y ellos quieren hacer un conjuro, por así decirlo, para invocar a la bruja blanca, a Jadis, y para poder derrotar al ejército de Miraz, porque es un ejército muy poderoso. Y entonces, él no cree en Aslan tampoco, habla muchas cosas. Al final se pelean con ellos todos, y cuando Peter y Susan y los demás habían llegado a ese lugar, pues al final matan a Nicabrit y al hombre lobo y a la viejecilla esa. Y ya está. Peter dicta al doctor Cornelius para que él escriba un desafío que va a mandar a Miraz para retarlo pues a un duelo a muerte, y para evitar el derramamiento de sangre. Llevan esto con Edmund a donde Miraz, y hay 2 señores, Lord Goselle, creo, y Lord Sepespian, que sin duda ellos habían estado en un principio de acuerdo con que Miraz sea rey, pero después se habían dado cuenta de que Miraz era un tirano y un hombre muy malo, y ellos pensaban deshacerse de Miraz, ¿no? Por así decirlo. Tenían como una especie de plan, porque sabían al final de cuentas, o tenían, al menos ellos pensaban, que iban a ganar la batalla, la guerra, iban a matar a los narnianos. Y Miraz
y si perdía, pues igual iban a ganar ellos, y Miraz iba a morir y ellos podían gobernar. Y si Miraz ganaba, ellos igual podían matarlo al final. Eso hicieron. Al final, pues Miraz participó en la pelea contra Peter en el duelo a muerte, y pues Peter le ganó. Y bueno, después clavaron con una daga a Miraz y se inició la guerra, pero Aslan estaba ahí para ayudar. Y pasaron también muchas cosas raras que, por ejemplo, los que han visto la película quizás no vean esto, como por ejemplo, solo voy a decir dos cosas. Una, cuando está en un colegio, una maestra enseñando a unos niños, que dice C.S. Lewis que tiene un aspecto a cerdos, y al final Aslan pasa por ahí y ellos se convierten en chanchos, en cerdos, ¿no? Después otro donde hay un hombre que está golpeando a un niño, y este hombre se convierte en un árbol y sus pies en raíces. Y después también en un lugar donde hay una vieja que está a punto de morir, creo, y Aslan entra por la casa y lo cura, y bueno, un montón de cosas. Al final ellos ganan la batalla y pues llevan a todos los telmarinos a un lugar. Ellos tienen miedo porque piensan que Aslan es malo y que se los va a comer, o que los va a matar, o algo parecido. Y Aslan después explica esto de los telmarinos. Dice que si quieren, él puede regresarlos al lugar de donde son, es decir, a este mundo. Aslan se refiere a este mundo. Y Aslan explica, ellos dicen que sus antepasados no eran telmarinos, sino que eran personas de otro mundo, es decir, él se refiere a este mundo. Eso, ¿no? Voy a leerlo de aquí mejor, creo que Aslan lo puede explicar de una mejor manera. Bueno, a ver, que voy a tener bastante. Bueno, Aslan le dice a Caspian, tú, Sir Caspian, indicó Aslan, deberías haber sabido que no podías ser un auténtico rey de Narnia a menos que, como los reyes de antaño, fueras un hijo de Adán y vinieras el mundo de los hijos de Adán, y eso eres. Hace muchos años en aquel mundo, es decir, se refiere a este mundo, en un profundo mar que recibe el nombre de Mar del Sur, un barco cargado de piratas fue empujado por una tormenta a una isla, y allí hicieron lo que hacen los piratas. Mataron a los nativos y tomaron a las nativas por esposas, y elaboraron vino de palma, y luego se dedicaron a beber y a emborracharse, y tumbarse a la sombra de las palmeras a dormir, y luego despertaban, peleaban entre ellos, y en ocasiones también se mataban. Y en una de aquellas refriegas 6 de ellos fueron puestos en fuga por el resto y huyeron con sus mujeres al centro de la isla para esconderse. Pero se trataba de uno de esos lugares mágicos de aquel mundo, uno de los resquicios o abismos entre mundos que existían en épocas pasadas, pero que se han vuelto muy escasos. Aquel era uno de los últimos, no digo el último. Y así pues cayeron, subieron, se metieron o descendieron a través de él y se encontraron en este mundo, en el país de Telmar, que estaba deshabitado por aquel entonces. Pero por qué estaba deshabitado es una larga historia que no contaré ahora. Y en Telmar sus descendientes vivieron y se convirtieron en un pueblo fiero y orgulloso. Y tras varias generaciones padecieron una hambruna e invadieron Narnia, que se hallaba sumida en un cierto desorden. Pero eso también es una historia muy larga, y la conquistaron y gobernaron. ¿Escucháis todo esto con atención, Rey Caspian? Bueno, sí. Bueno, y eso era lo que había sucedido, ¿no? Aslan explicó esto, ellos eran de este mundo, son hijos de Adán. Y bueno, al final un hombre pues que estaba ahí pues dijo que iba a aceptar la oferta porque habían clavado como dos palos, no sé, ahí en ese lugar, y otro palo atravesado, y pues Aslan abrió una puerta en el aire, como un portal para llegar a este mundo de nuevo. Y como ese hombre habló primero, Aslan le dijo que iba a tener su futuro, por así decirlo, su vida en este mundo iba a ser buena. Y el hombre cruzó por ese lugar y desapareció, es decir, ya había regresado a este mundo, había pues aparecido aquí. Y todos los demás estaban muy asustados, pensaron que Aslan se lo iba a comer, pero pues pasaron Peter, Susan, Edmund y Lucy después, no se despidieron de todos, ellos estaban con otras ropas. En la película ellos salen que están con su ropa, pues con su ropa de allá, de Narnia, y que cuando pasan por entre ese árbol que se abre, salen vestidos con su uniforme de colegio.
y de la escuela, y están todos ahí, y hay un chico que había hablado con Susan antes, ¿no? Para los que han visto la película seguro lo sabrán. Y pues está Susan, que le había mentido diciendo que se llamaba Philip, diciendo bien es Philip. Pero bueno, en el libro no sucede eso, ¿no? En el libro ellos se cambian de ropa en ese mismo lugar, su ropa del colegio, y pasan por ese portal y regresan aquí. Y ya están pues en este mundo de nuevo, en la estación donde iba a pasar el tren. Y después pues es algo muy gracioso, ¿no? Pues que dice, bien, exclamó Peter, no digáis que no lo hemos pasado bien. Maldición, dijo Edmund, he dejado la linterna nueva en Narnia. Bueno, si su linterna se queda en Narnia, eso sí es cierto. Pero bueno, eso sería toda la historia, ¿no? Pues un resumen un poco raro, pero ya está. Entonces, pues espero que os haya gustado este vídeo, esta explicación, y bueno, espero que podáis ver también, después para la próxima semana, el próximo vídeo que voy a grabar, que voy a coger varios puntos de aquí, no todos, porque en cada cosa se puede ver que hay similitudes con la Biblia y eso. Algunas cosas, y voy a explicar y voy a decir, esto tiene que ver con lo otro y así. Y espero también que podáis ver ese otro vídeo. Bueno, gracias por haber visto este vídeo, gracias por vuestro tiempo y pues, nada, adiós.